Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Un sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. El ruego apostólico de Pablo es a través de las misericordias de Dios. Pablo ruega solo a la iglesia, a los hermanos, que nosotros recordemos las misericordias que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Misericordia que inició al elegirnos en la eternidad pasada. Misericordia que ha llegado a su vida cuando por su gracia usted fue inclinado en su corazón a recibir su palabra y a creer en Cristo para su salvación. Misericordia que se ve reflejada en cada día de vida que usted tiene sobre esta tierra. Misericordia que es revelada a través de la provisión y de la protección de Dios sobre su vida cada día. Son grandes y muchas las misericordias del Señor, dice la Escritura, y si habláramos de ella, no nos alcanzaría la vida para poder identificar todas y cada una de las misericordias que ha hecho el Señor sobre nosotros. Este es el ruego, y sobre este ruego el apóstol Pablo indica que usted y yo, por esas misericordias que hemos tenido en el Señor, debemos presentarnos, como hacían los sumos sacerdotes en la antigüedad, presentarnos nuestros cuerpos. Ellos presentaban cuerpos de animales como sacrificio, ya no muerto, sino vivo, pero también santo. Es una petición algo extraña, diría usted, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo ante Dios, porque usted y yo sabemos que nuestros cuerpos son imperfectos. Nuestros cuerpos son imperfectos en su naturaleza, pero también en su grado de santidad. Sin embargo, aún con todo y esto, Dios pide que usted presente su cuerpo como un sacrificio vivo y santo, imperfecto, pero útil ante Dios como sacrificio. Si bien, amado hermano y hermana, su cuerpo se encuentra en una condición caída y con una inclinación al pecado, porque usted debe reconocerlo, su cuerpo se inclina hacia el pecado, hacia pasiones y hacia deseos desordenadas. También es cierto que a través de su cuerpo, amado hermano, aún imperfecto, Dios hace su obra. Es a través de sus oídos imperfectos que la palabra de Dios ingresa hasta llegar a su mente y corazón para que usted pueda creer. Es a través de sus ojos imperfectos que no pueden ver el reino de los cielos, porque estos ojos no pueden ver lo espiritual, que Dios le permite ver su verdad a través de las Escrituras, y usted puede leer y puede comprender y puede conocer la revelación especial de Dios a través de su palabra. Es también a través de sus manos imperfectas que Dios lo usa para que usted sea un instrumento útil en su obra, un instrumento de honra, y usted pueda servirle para la extensión de su reino. También a través de sus pies, que son desde todo punto de vista imperfectos, usted camina para llegar a los lugares donde con su boca imperfecta predica el evangelio de Dios. Así que es cierto, somos imperfectos en nuestro cuerpo, pero también es cierto que ese cuerpo imperfecto puede ser una herramienta valiosa en las manos del Señor. Si bien es cierto que hoy nuestro cuerpo está en una condición caída, también es cierto que a la venida del Señor Jesucristo, de una manera maravillosa y gloriosa, nuestros cuerpos serán transformados de cuerpo de humillación a cuerpos inmortales, a cuerpos celestiales, a cuerpos glorificados. Así que un día, su alma santa y redimida, un día se unirá a un cuerpo perfecto, que no tendrá inclinación a pecar, que no tendrá ni despertará el más mínimo deseo por lo malo, que no buscará hacer de ese cuerpo un templo a la maldad, a la impiedad, a la injusticia y a la práctica de toda obra que va contra la palabra de Dios.
Ahora bien, controlar ese cuerpo imperfecto no es algo fácil. Es cierto que su alma ya fue redimida, y es cierto que su alma le pertenece a Dios. Es cierto también que su alma todos los días se deleita en la palabra de Dios, y cuando usted viene al templo del Señor y es edificado en la palabra del Señor, seguramente usted experimenta esa palabra que le liberta en su corazón. Pero también es cierto, amado hermano y hermana, que el cuerpo que usted tiene se rebela contra su alma redimida, y se inicia una batalla incesante cada día. Su mente queriendo agradar a Dios, su mente deleitándose en la palabra de Dios, su mente meditando acerca de las profundidades de la sabiduría de Dios, pero también su cuerpo luchando por entregarse a un mundo perdido y a vivir pasiones desordenadas y a practicar todo tipo de obras que van contra la palabra que usted sabe que es la verdad y que radica en su mente y corazón. Es una lucha para todo creyente, para todo hombre y mujer de Dios. No importa cuánto tiempo transite en el Evangelio, no importa cuánto tiempo usted lleve en el Evangelio, siempre habrá una lucha, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, porque el cuerpo y el espíritu se oponen, luchan entre sí, a ver quién tiene la supremacía sobre todo su ser. Pero en esta lucha, amada y hermano, amado hermano, usted no está solo. En esta lucha, hermana, usted no está sola. Dios ha enviado su Espíritu Santo para que resida dentro de sus corazones. El día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió a la tierra, y desde ese día el Espíritu Santo mora en todas y cada una de las personas que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese día el Espíritu Santo vino a su vida y usted fue bautizado con el Espíritu Santo. No se trata de una experiencia mística. No es cierto que usted hoy cree en Jesús y a los 2, 3 o 5 años usted viene a ser bautizado. Eso no es cierto. Desde el momento en que usted cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida y sella su corazón, y nunca podrá salir de ahí, ni usted podrá echarlo. Él vino para quedarse dentro de usted y vivirá en usted por siempre. Así que usted nunca estará solo a pesar de que piense que esté solo. Usted nunca estará sin ayuda a pesar de que haya momentos en su vida donde usted se sienta que experimenta soledad, porque dentro de usted hay otra persona, y es la persona del Espíritu Santo que llegó a su vida y lo selló para vivir y morar dentro de usted. Desde el mismo momento en que usted creyó, porque fue Él el que puso esa fe para creer. Cuando usted abrió su puerta, la puerta de su corazón, el Señor Jesucristo vino a usted, y allí en la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en usted. Él ha iniciado una obra, y esa obra la perfeccionará. Es un verbo que está en un presente continuo. Perfeccionará en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando su cuerpo sea glorificado y se acabe la lucha entre su ser espiritual y su carne, que desea hacer lo contrario a la palabra. En ese camino hacia la glorificación, mientras somos santificados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo da un don a todo creyente. No es solo a algunos. Este don sí es particular y universal en la iglesia del Señor, y es el don del dominio propio. Usted recibe dominio propio. Es esa capacidad que usted tiene en su alma para poder vencer la carne. El dominio propio le permite a usted decirle a la carne no cuando ella quiere decir sí,
Eso es lo que impide, por medio de ese dominio propio, ese don que viene de Dios, es lo que impide que usted se vaya al mundo. El Espíritu Santo trabajando, santificando, cambiando sus pensamientos, cambiando sus emociones y dándole dones, y eso hace que usted pueda perseverar como santo hasta el final, no en su fuerza, sino en el poder y los dones que Dios da a su vida. Y a pesar de que usted se ha bautizado, la carne sigue siendo carne. Por eso aquel que esté fuerte, mire que no caiga, dice la Escritura, porque menos de lo que usted piensa, la carne puede levantarse y puede llevarlo a cometer actos impuros, actos llenos de pasiones desordenadas. Pueden lanzarlo de nuevo a su vieja vida. Si usted le da rienda suelta a este cuerpo lo llevará nuevamente al lodo cenagoso del cual el Señor lo rescató. Pero usted tiene dominio propio, y ese dominio propio es una capacidad para gobernar su cuerpo, para que usted pueda mantenerse en santidad y pueda seguir siendo un instrumento de honra útil al plan y propósito de Dios con su cuerpo. En ese pasaje, el apóstol Pablo toma una figura, ¿cierto? Romanos 12:1, y es la de un sacrificio. Él toma las figuras del sacrificio ritual del antiguo pacto para referirse al sacrificio que usted y yo debemos presentar todos los días ante el Señor. A través de ese sacrificio ceremonial ordena a cada creyente, sí, a usted también, que presente su propio cuerpo como una ofrenda viva. Debe ser viva la ofrenda, a diferencia de las ofrendas sacrificiales de animales muertos presentados por los sacerdotes en el antiguo pacto, donde el sacerdote levita, fuera en el tabernáculo primeramente y después en el templo, recibía un animal en sus manos y luego lo mataba. Y luego de que el animal estuviera muerto, entonces el sacerdote se acercaba al altar y allí, con ese animal muerto, descuartizado, presentaba una ofrenda de sacrificio a Dios en beneficio de aquel que lo había presentado. Pero desde el día en que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, desde el día en que el Cordero fue inmolado, ya no fue necesario otro sacrificio, así está escrito. Ya hoy no se necesitan más sacrificios como esos sacrificios muertos que presentaron. En Cristo se cumplió toda la ley. Cuando Él exclamó desde la cruz, consumado es, ya se acabaron los sacrificios de animales muertos. Con la muerte de Cristo se acabó. Ese fue el último sacrificio de sangre que Dios demandó, donde alguien tenía que entregar un cuerpo muerto. En Hebreos capítulo 10, versos 8 al 12, el escritor nos dice, diciendo primero, hablando en palabra del Señor, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El último y mejor y perfecto sacrificio que Dios requirió y ya aceptó fue la muerte de su propio Hijo. Después de eso ya Dios no demanda, no quiere, no le agrada los sacrificios según la ley. El nuevo pacto, amados hermanos, exige sacrificios vivos y no muertos.
Después que el verdadero y único sacrificio consumado en la cruz del Calvario fue concluido y consumado, Dios no demanda más muerte, sino vida. En lugar de los holocaustos, en el altar de bronce, amado hermano, Dios demanda de cada redimido por el Señor, Dios demanda que cada uno de ustedes se ofrezca todos los días como un sacrificio vivo en alma y en cuerpo para Dios. El punto es que al presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, la ofrenda que presentamos debe cumplir un requisito. Sí, el primer requisito es que los sacrificios que los redimidos demos a Dios sean sacrificios vivos, esto es nosotros mismos. Pero el segundo requisito para que Dios se agrade de su sacrificio es que el sacrificio sea santo. Debe ser santo. En Romanos capítulo 12, verso 1, que hemos tomado para esta escuela bíblica de edificación familiar, dice el apóstol: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, usted debe presentarlo, su cuerpo debe presentarlo usted, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. En el nuevo pacto, iglesia, para que un sacrificio sea agradable a Dios, al igual que en el antiguo pacto, debe ser santo. Este es el segundo requisito que presenta el apóstol Pablo para que usted presente su cuerpo vivo. No necesita matarlo ni quemar su cuerpo para que sea agradable a Dios. Debe estar vivo, pero también debe ser santo. El término santo que utiliza el Nuevo Testamento del vocablo griego es agios, que significa literalmente ser apartado para un propósito especial. Como pueblo redimido, usted y yo fuimos apartados, separados del mundo para un propósito especial. No para cualquier propósito, sino para el propósito que Dios de manera especial ha considerado en su plan divino para aquellos que Él eligió. Bajo el antiguo pacto, hermanos, como lo he dicho, el animal que iba a ser presentado a Dios debía sacrificarse libre de defectos, libre de cualquier tipo de mancha. Por eso, cuando alguien se presentaba al sacerdote para ofrecer un sacrificio a Dios, lo primero que hacía el sacerdote era inspeccionarlo rigurosamente para que el animal no tuviera defectos. Así está escrito en Levíticos capítulo 1, verso 3 y Levítico 1, verso 10. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Levítico 1:10, si su ofrenda fuera para el holocausto, fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. El animal que no era perfecto, si tan solo tenía un pequeño defecto de nacimiento o por accidente, debía ser descartado para el sacrificio. ¿Y por qué llevar algo tan perfecto, sin mancha? La pureza física, amado hermano, simbolizaba pureza espiritual y moral que Dios requería de aquel que iba a ofrendar ese animal. Lo puro y sin mancha es símbolo de lo santo en lo espiritual. Porque así como un adorador, como escribió David, debe presentarse ante Dios limpio y puro y sin engaños, como dice el Salmo 24, verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, así también debía ser el ofrecimiento que hacían en el antiguo Israel de los animales para el sacrificio. El ofrecimiento que hace usted hoy en la gracia es un ofrecimiento que hace de su cuerpo a Dios.
un sacrificio que debe estar vivo espiritualmente y que a la vez debe estar sin defecto. Cuando usted ofrece su cuerpo contaminado, defectuoso por la práctica de pecado, no solo es desagradable a Dios, sino que es despreciable ante sus ojos y es descartado cualquier sacrificio que usted presente a Dios a través de su cuerpo, si su cuerpo no se halla en pureza. Cuando usted viene a servir a Dios y viene contaminado, ha practicado pecados, ha usado su cuerpo con perversión, con corrupción, con maldad, Dios aborrece ese servicio. Amados hermanos, cuando ofrecemos a Dios nuestro cuerpo contaminado y defectuoso por la práctica del pecado, Dios aborrecerá y no va a recibir ese sacrificio. Porque así como Dios reprendió en tiempos de Malaquías a los israelitas que sacrificaban animales defectuosos, así también el Señor reprenderá a todo aquel que quiera presentar su cuerpo como una ofrenda defectuosa ante Dios. Usted debe recordar que Dios es santo, que Él no es igual que nosotros, que Él no es de la misma naturaleza que nosotros, que Él está por sobre todas las cosas creadas, aún el ser celestial, aún el ángel o arcángel o serafín o querubín más santo palidece ante la santidad única de Dios. Gracias a Dios, Dios no va a hacer lo mismo en nuestros días, en estos momentos, a lo que hizo con los hijos de Aarón. Gracias a Dios, usted no va a recibir ese fuego, sino la misericordia si se arrepiente. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia registra que Dios se airó contra Israel, porque muchos de los israelitas sacrificaban los animales que iban a descartar, animales ciegos, cojos y mancos, enfermos, lo que sobraba en sus rebaños. Lo peor era lo que decían: bueno, no pierdo nada, voy a llevárselo a Dios. Y estas fueron las palabras de Dios. Acompáñeme a Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 14. Y si bien hoy estamos haciendo una aplicación al cuerpo, esto aplica para todo lo que usted presente a Dios. Nunca le entregue al Señor lo que le sobra, ni lo defectuoso. Dele al Señor lo mejor, porque Él lo merece. Dice el Señor, y mire el reclamo con el que inicia este verso en Malaquías 1:6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si usted es hijo, pues honra a su papá, a su mamá. Y si usted es un siervo, un trabajador de alguien, pues usted honra a su patrón, a su señor. Y aclara el Señor: si pues soy yo padre, o sea, si ustedes se dicen ser mis hijos, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué no coge ese regalo y se lo lleva a un rey? ¿Acaso se lo va a recibir? ¿Cierto que le daría vergüenza? ¿Cierto que usted sería incapaz de ofrecer algo en mal estado a esa persona que usted respeta, a esa persona que usted le tiene afecto, a esa persona en la cual usted siente honra por esa persona y siente el deseo de agradarla?
Entonces, ¿por qué a veces con el Señor nosotros traemos lo peor? Traemos la peor ofrenda, la peor adoración. Muchas veces nos paramos en el altar sin estar preparados, sin haber orado, sin haber leído, estudiado. Muchas veces salimos a improvisar, que es lo primero que salga en el servicio. Muchas veces ni siquiera nos preparamos un día antes para presentar alabanza, para presentar servicio a Dios, sino que llegamos a ver qué le entregamos. No, no es así. Permítame, por favor, exhortarle en esto. A Dios se le sirve porque Él merece honra, porque Él merece ser exaltado, porque Él tiene toda la dignidad. Ahora pues, mire el Señor y en su misericordia como habla: orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Acaso cuando usted le sirve a Dios, Dios no lo recompensa? ¿Acaso cuando usted le ha servido a Dios, Dios no lo ha guardado a usted, a sus hijos? ¿No ha provisto para usted? ¿No ha guardado su salud? ¿No provee de su aire? ¿Acaso usted le sirve a Dios de gratis? Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. A veces usted se le olvida a quién sirve. Grande es su nombre. Mientras aquí lo adoramos, en Asia lo adoran, en África lo adoran, en Norteamérica lo adoran, en Europa lo adoran. Los verdaderos cristianos, diseminados por toda la tierra, elevan incienso, adoración. Grande es su nombre entre las naciones. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. ¿Cuánto nos dicen qué fastidio tengo que servir? Pues no sirva. Si es un fastidio, no lo haga. ¿Cree acaso que Dios no puede levantar debajo de las piedras quien le sirva? ¡Qué fastidio! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. Voy a trasladarlo 2000 o 3000 años atrás. Había gente que se robaba las ovejas que le iba a presentar a Dios como propias. Trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Y ahora quiero que usted se traslade al tiempo presente, ya no a la ovejita. Eso también aplica para nosotros. Por aplicación, esta palabra también es para nosotros cuando actuamos así. Vaya conmigo al verso 14. ¿Sabe? A mí me daría terror ser maldecido por Dios. ¿Hay alguien tan poderoso como Él?
¿Alguien que pueda cumplir lo que promete como Él? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey. Recuerde, todo lo que usted hace lo hace al gran rey, al que es rey de reyes y señor de señores. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Cuando se disponga a servir a Dios, debe sentir temor, temor reverente de desagradarlo, pero también miedo de saber que aquel puede no solamente quitarle la vida, sino condenar su alma al lago de fuego eterno. En tiempos del profeta Malaquía, amados hermanos, había personas dispuestas a ofrendar a Dios de cualquier manera, a darle una ofrenda de segunda clase. Esta gente temía más a sus gobernantes humanos que a Dios. Nunca se ofrecería un sacrificio a un príncipe, o llegarían donde el rey David o donde Salomón o sus descendientes con una oveja defectuosa. Mire, le voy a regalar esto, rey. Nunca lo harían. Pero a su Dios estaban dispuestos a ofrecer cualquier cosa. No presentaban sacrificios santos, sino cualquier sacrificio. Así que no basta, amados hermanos, con estar vivos por la misericordia y la gracia de Dios, sino porque Dios demanda que seamos santos. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ante Dios. El apóstol Pedro nos instruye y nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo no sé cómo viva usted, el Señor sí lo sabe, pero usted debe ser santo en toda su manera de vivir. En la forma en que toma sus alimentos debe ser santo, en la forma en que usted se levanta debe ser santo, en la forma como viste debe ser santo, en la forma como piensa debe ser santo, en la forma como trabaja debe ser santo. Usted tiene que ser diferente al resto de los mortales que no temen al Señor. Recuerde, amado hermano, que Dios no solo mira el interior del ser. Dios no solamente mira el corazón de los hombres, como enseñan muchos por ahí. Es que Dios solo quiere tu corazón. Esto es cierto. Su corazón ya es de Dios, usted fue redimido por Dios, su alma es de Dios. Pero a Dios también le importa el cuerpo de las personas. Para Dios es importante que todo ser se presente ante Él con un cuerpo santo. Es lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses acerca de lo irreprensible que tiene que ser el ser de todo ser que se dice hijo de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:23 se nos enseña: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No en parte, iglesia, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, sea metido en una caja de seguridad con llave. Sí, su espíritu debe ser guardado, su alma debe ser guardada, pero también su cuerpo debe ser guardado irreprensible. La palabra es muy fuerte y firme. ¿Qué entiende usted por irreprensible?
algo a lo cual usted no le encuentra un defecto ni una mancha. Cuando usted le dice, esa persona tiene una hoja de vida que es irreprensible, es una hoja de vida inmaculada, limpia, usted no encuentra ningún acto de soborno, corrupción, su hoja de vida es perfecta, nadie puede reprenderle. No es conforme a las Escrituras decir o engañar que Dios solo mira el interior de las personas. Esto es mentira. Dios demanda todo nuestro ser, porque cuando usted es salvo, usted se convierte en templo de Dios, el Dios santo, y demanda que su cuerpo, donde Él va a morar, sea presentado santo y agradable. Vestiré como quiera, olvidando la enseñanza del apóstol Pedro en primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que como su alma es propiedad de Dios, como hijos de Dios, su cuerpo también es propiedad de Dios, y debe importarle, hermana y hermano, cómo oye, cómo habla y hasta cómo viste. ¿Cómo viste? Sí. Dios demanda santidad, y esto incluye el cuerpo, amado hermano y hermana. Si en verdad anhelamos cumplir los requisitos de una ofrenda agradable ante Dios, para presentarnos ante Dios debemos estar siempre santos. Ahora bien, mantenernos santos no es tarea fácil en medio de un mundo caído que nos oprime, que nos seduce y que quiere arrastrar nuestros cuerpos hacia la contaminación y la corrupción del pecado. Es algo que veremos el próximo domingo, cómo mantenernos santos con un cuerpo santo aún en medio de una sociedad caída, de una sociedad corrompida, de una sociedad llena de impureza, injusticia y corrupción moral. Pero aún así es posible, iglesia, que usted pueda presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Gracias por seguirnos.